¿Me confirman? Un saludo para los participantes de la diplomatura de gestor de curso en ABA. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda web de la diplomatura que tiene como nombre Etapa 2, Exploro los elementos de la alineación curricular. Recordarles que la diplomatura hace parte de la Escuela de Ciencias de la Educación del programa Formación de Formadores. Quienes habla Irina Narváez, pero en este momento están con nosotros conectados los docentes que hacen parte de la diplomatura. Dentro de la agenda que se tiene prevista, entonces un saludo lo hacemos extensivo a cada uno de ustedes por la participación en la jornada del día de hoy. Vamos a compartir las competencias, propósitos, resultados de aprendizaje de esta sesión. Vamos a hablar sobre los fundamentos del diseño pedagógico, cuáles son esos principios de la integración curricular. Vamos a socializar la guía de aprendizaje de la etapa 2 y vamos a compartir con ustedes también el anexo 2 que hace parte gran parte del desarrollo de la actividad que se va a desarrollar durante estos días y un espacio específicamente para las dudas, preguntas, inquietudes que se vayan a desarrollar durante la sesión. El objetivo que tenemos el día de hoy es precisamente esa comprensión, lograr la comprensión del diseño pedagógico y la alineación curricular, teniendo en cuenta que vamos a gestionar algunos cursos. eh, y para nosotros pues es importante que ustedes pues tengan claridad sobre estos conceptos. Dentro del saludo que hacemos extensivo a cada uno de los participantes, pues eh, nuestro líder nacional del programa, el ingeniero John Freddy Montes, hace extensivo ese saludo con el equipo de docentes que hacen parte de la red. Y tenemos unas preguntas previo a la socialización de la web del día de hoy. Y como todavía tengo dudas yo tengo dudas sobre la dinámica de los docentes que están participando. La primera pregunta sería saber quiénes ya han desarrollado o están en este momento en el rol de docente como director de curso. Esa sería como una primera pregunta. Si alguno de los participantes quiere apoyarnos con la respuesta o si quieren dejarla registrada a través del chat, pues sería importante para conocer un poquito en contexto cómo vamos a desarrollar la sesión. La primera pregunta está enfocada precisamente a qué se entiende por diseño pedagógico en ambientes virtuales. Dentro de los mensajes que nos están dejando, entonces Marisabel dice que es directora de 3 cursos y María Paula dice que es directora de un curso. Muchas gracias por la respuesta que nos están compartiendo porque para nosotros es muy importante en el contexto de no solamente sabemos que son docentes, sino pues que si ya tienen o han tenido ese rol. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué entiende usted por diseño pedagógico en ambientes virtuales? Sabemos que la temática es una de las temáticas a abordar. Vamos a tener que adentrarnos un poquito en estas definiciones para lograr una comprensión más profunda. Entonces, no sé si alguno de los participantes quiera apoyarnos con esa primera respuesta. No veo manos levantadas, no veo participación de ninguno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a leer las preguntas, se las vamos a dejar, digamos, de tarea y la idea es de que al final pues se puedan resolver todas estas preguntas al final de la sesión del día de hoy.
La siguiente pregunta está enfocada a cuál cree que son los principales desafíos al diseñar un curso, ya sea virtual o sea híbrido, en el contexto institucional. Si ha participado en el diseño o el rediseño de microcurrículos, por eso preguntaba quiénes ya han participado o en este momento quiénes son directores de curso, qué elementos considera que son esenciales o son importantes para este rediseño o para este diseño. Y cuáles son las estrategias o las herramientas que ha usado para motivar esa participación de sus estudiantes, los que ya han tenido la oportunidad o ya hemos tenido la oportunidad de hacer estos rediseños, entonces, cuáles serían como esas estrategias que se van utilizando para motivar la participación de nuestros estudiantes. Entonces, Jimena nos comparte a través del chat que tiene dos direcciones en cursos Cubunat y María Paula nos confirma que tiene un proceso de planificación y estructuración de los cursos en ambientes virtuales. Bueno, muchas gracias por esas respuestas que nos comparte. Para continuar con la dinámica del día de hoy, entonces quiero mostrarles nuevamente las competencias de la diplomatura, el propósito de formación de la diplomatura y los resultados de aprendizaje de la diplomatura. En este caso, lo que quiero es reafirmar porque estas temáticas las vamos a reforzar en la sesión del día de hoy y simplemente es para que ustedes puedan visualizar y de pronto entender un poquito del contexto de lo que se va a trabajar el día de hoy. Dentro de esos fundamentos del diseño pedagógico, entonces para nosotros pues es muy importante retomar y en este caso pues hacer alusión al modelo pedagógico de la UNAS 5.0. Les dejo la imagen porque aquí hay elementos muy importantes que nos van a ayudar de pronto a adentrarnos en la temática, específicamente en el diseño pedagógico en ambientes virtuales de aprendizaje. Responde, este diseño pedagógico responde a modelos clásicos y contemporáneos que de pronto hemos tenido que hacer ese reconocimiento de cuáles son esos modelos que ya existen y cuáles son esos que de un modo u otro se han venido actualizando, sobre todo después del estado de la pandemia, donde tuvimos una actualización muy radical en algunas instituciones para poder fortalecer esos diseños que articulan los medios, las mediaciones y los recursos. Para nosotros, pues ahí en la gráfica, pues ustedes pueden ver que también los mediadores son muy importantes, la evaluación y la comunidad. Con esta estructura que sea coherente con las necesidades del estudiante. Básicamente lo que está descrito allí es que los medios son herramientas tecnológicas que nosotros utilizamos, plataformas, algunos recursos, pueden ser videos. Y para nosotros específicamente, pues esos medios están enfocados al campus virtual y a las mismas videoconferencias, como esta herramienta que estamos desarrollando el día de hoy. Dentro de las mediaciones son estrategias y acciones del docente para guiar, para acompañar ese aprendizaje. Y básicamente se focaliza en cuál es esa realimentación, cómo vamos nosotros a desarrollar, cómo vamos a realizar la realimentación y cómo vamos a hacer ese acompañamiento en el foro de discusión, cómo vamos a hacer uso de esa estrategia. También puede ser a través de una tutoría eh, o esa ruta de aprendizaje que nosotros planteamos. Dentro de los recursos, pues son materiales didácticos, pueden ser lecturas, pueden ser infografías, podcasts, que es básicamente lo que estamos trabajando hoy en día en esta actualización de nuestro modelo pedagógico.
También pueden ser definidas como las guías de aprendizaje para nosotros y los objetos virtuales de aprendizaje que se dejan como material de apoyo para nuestros estudiantes. En la UNAD no solo se estructuran contenidos, sino que se configura una experiencia de aprendizaje mediada por tecnologías, donde el docente, en este caso los docentes que estamos en el rol de director de curso, planificamos, pero ¿qué planificamos? Actividades formativas y evaluativas de acuerdo pues a unos recursos que nos facilitan para poder pues diseñar, eh, para poder hacer el diseño pedagógico de algún curso. El diseño pedagógico es cómo se aprende utilizando estrategias, medios y evaluaciones en un curso académico. Dentro del diseño pedagógico, hay que tener en cuenta el nivel, si es meso o micro, que transforma los resultados de aprendizaje del programa, las competencias del programa, en experiencias concretas de los estudiantes. Tener en cuenta que los meso se refiere a la planificación del curso académico dentro de un programa. Estamos hablando de el diseño de un curso. Y la micro son acciones dentro del contenido del curso o de alguna actividad específica. El diseño de experiencias de aprendizaje pueden ser con qué recursos, cómo se desarrollan y bajo qué estrategia. Las competencias y los resultados de aprendizaje del programa definen lo que un estudiante debe lograr al finalizar su formación. Al finalizar la formación, pues el estudiante logrará la macro, macro certificación. Eso. ¿Cuáles son las características del diseño pedagógico? Entonces, que se aplican a nivel de un curso. Pues, se definen estrategias metodológicas, se define una estrategia, una secuencia de aprendizaje, unos recursos y unas actividades. Y como decía en la diapositiva anterior, integra los medios, las mediaciones tecnológicas y en este caso, pues también es muy importante las evaluaciones. Busca alinear los resultados de aprendizaje de un curso con los contenidos, las metodologías y las evaluaciones. Y permite responder a las necesidades del estudiante. Eso es como lo más importante que quieres identificar cuáles son esas necesidades. El diseño pedagógico en los niveles meso y micro se encargan de tomar los resultados de aprendizaje del programa y convertirlos en actividades reales y significativas dentro de un curso. Es decir, hace posible lo que se espera del estudiante en términos de competencias para que lo logre a través de esas experiencias que va teniendo el estudiante. Con relación a un caso específico, entonces, eh, dentro de esta acción, pues vamos a plantear este caso que se llama Amazonía Biodiversa. El proyecto es una iniciativa de la UNAD que quiso implementar el uso de una APP como herramienta educativa para enseñar exactamente la biodiversidad de la región amazónica. Este proyecto se diseñó desde el enfoque pedagógico de la UNAD, lo que significa que no solo se pensó en el contenido, sino en cómo aprenden los estudiantes y qué experiencias necesitan vivir para lograrlo.
En este caso, el proyecto es un ejemplo de cómo el diseño pedagógico en la UNAD transforma los contenidos, esas experiencias de aprendizaje y contextualizarlas gracias al uso de herramientas digitales, algunas estrategias y el mismo modelo pedagógico unadista, pero acuérdense que todo va centrado en el estudiante. Entonces, lo que se quiso hacer con este diseño fue precisamente implementar algunas herramientas para que el estudiante pudiera eh, reconocer mucho mejor su contexto e implementar de igual forma algunas herramientas tecnológicas, en este caso, pues que se diseñó una app. Dentro de los principios de la integración curricular, entonces la integración curricular significa relacionar diferentes conocimientos, saberes y competencias de las diferentes áreas de conocimiento para que el estudiante pueda aplicarlos en situaciones reales. Se hace de forma transversal, conectando contenidos de varias asignaturas alrededor de un mismo propósito. Entonces, lo que se quiere a través de la integración curricular es conectar, como ustedes ven en este momento en la diapositiva, todas esas situaciones que el estudiante va vivenciando y que se puedan relacionar con, con, con los contenidos de determinado curso. Con relación al microcurrículo, entonces, tomando elementos generales del diseño curricular, que son las competencias y los propósitos, se traducen en un plan para un curso académico específico, para un curso académico. Las intenciones pedagógicas son los objetivos y enfoques educativos que se quieren lograr. Formar, por ejemplo, si lo que se quiere es formar el pensamiento crítico o si de pronto lo que queremos es fomentar la autonomía. Entonces, el microcurrículo convierte esas intenciones en, en resultados de convierte estas intenciones, ya sea a través de los resultados de aprendizaje, los contenidos, las estrategias y algunas actividades que se pueden implementar en determinado curso. Otro curso que no te vi es el de acá, que está en la clase de ¿qué es la alineación curricular? En la UNAD, cuando hablamos de alineación curricular, nos referimos a que todo el diseño, a que todo el diseño de recursos que se espera que aprenda, que se espera que se aprenda, que se espera que se enseñe, cómo se enseña y cómo se debe estar conectado y relacionado, eh, teniendo sentido entre sí, entre qué es lo que se espera que aprenda, qué es lo que se espera que se enseñe, cómo se enseña y cómo se va a evaluar. Deben estar alineados porque el estudiante puede recibir contenidos que no le ayuden a lograr el resultado o pueden ser evaluados por ejemplo, pueden ser evaluados por un tema que no se ha visto. Esos son pues algunos ejemplos de pronto de lo que se puede llegar a presentar. Un curso no se diseña de forma aislada, sino que hace parte de un programa académico. Entonces, pues nosotros sabemos que el programa académico pues tiene una malla curricular y nosotros pues nos vamos a centrar en cómo se diseñaría
un curso. Entonces, por eso un curso no se diseña de forma aislada. Las competencias es lo que se espera que el estudiante sepa y haga al finalizar del programa. Pueden ser conocimientos, habilidades. Dentro de los propósitos explica para qué se forma el estudiante. Entonces, para nosotros es importante saber para qué se está formando el estudiante. Y el resultado de aprendizaje del programa son esos logros que el estudiante debe alcanzar. Algunos conceptos sobre cuáles son las definiciones tanto de competencias como de resultados de aprendizaje. Las competencias son capacidades que permiten a un estudiante resolver problemas en contextos reales, es decir, que aplican lo entendido en situaciones concretas, ya sea de su vida, de su trabajo o de su entorno. Para la UNAD están orientadas al perfil profesional del egresado. Entonces, esas competencias precisamente lo que quieren, como es el resultado final de lo que él tiene que saber, entonces van alineadas con el propósito de formación del programa y se traducen en resultados de aprendizaje específicamente de un curso. Para este caso, los resultados de aprendizaje son enunciados que describen lo que un estudiante es capaz de hacer al finalizar un curso académico. Se derivan de las competencias, se traducen en logros observables y medibles. Estas dos palabras son muy importantes. Las vamos a seguir trabajando durante la sesión de aquí en adelante, porque esos logros deben ser observables y medibles. Los resultados se logran a través de contenidos, se desarrolla de acuerdo a una metodología. Entonces, pues hay que seleccionar una metodología y se verifica con instrumentos de evaluación. Entonces, básicamente los resultados, para poder lograrlos, pues tengo que tener un contenido para poderlos desarrollar, para poderlos realizar, pues necesito una metodología. ¿Cuál es la metodología que voy a utilizar para lograr esos resultados? Y a través de una rúbrica de evaluación, pues vamos a tener la oportunidad de, de conocer si se cumplió con los criterios de evaluación o con la evaluación. Estrategia metodológica y evaluación. La estrategia metodológica quiere decir la forma en que se enseña. Esa es la estrategia metodológica, la forma como vamos a enseñar. Y la forma como se evalúa es la evaluación. Debe ser coherente con el resultado de aprendizaje. En la UNAD, a través de la alineación curricular, es que nosotros desarrollamos eh, esta actividad que debe ser coherente entre el resultado de aprendizaje. Recordemos que de acuerdo con los lineamientos institucionales, pues deben ser mínimo dos resultados de aprendizaje para un curso y una estrategia metodológica y la evaluación. Estos tres elementos deben estar relacionados. Para este caso, se utilizó la alineación curricular de un curso interdisciplinar. Son casos hipotéticos lo que se plantea. Entonces, de acuerdo pues a una intención de coger un curso interdisciplinario, se hizo el rediseño de un curso en el que era necesario articular las competencias digitales con contenidos disciplinares. Entonces ya se tenían el contenido disciplinar, pero era necesario articular las competencias digitales.
Esta integración no solo enriqueció, cuando se hizo el rediseño, no solo enriqueció el proceso formativo, sino que también fortaleció la aplicación de conocimientos y contextos reales y diversos. Entonces, para poder desarrollar esa articulación de esas competencias digitales, se usaron simuladores y se usaron laboratorios virtuales. Se promovió la creación de contenidos digitales como infografías, podcasts, videos, para fortalecer mucho más el trabajo que venían desarrollando los estudiantes, eh, de acuerdo con el enfoque interdisciplinar. En los contenidos se abordaron a través de proyectos y de problemas específicos que fueran más fáciles de reconocer, que promovieran estas habilidades digitales. Entonces, como lo que queríamos era fortalecer esas competencias digitales, se planteó, por ejemplo, la producción de contenidos digitales para que ellos los pudieran desarrollar. Esos contenidos digitales, pues son las infografías, los podcasts, algunos videos para que tuvieran mayor destreza en el uso de esas herramientas, de algunas herramientas. Y se hizo una reformulación de criterios de evaluación, se ajustaron para valorar el dominio del contenido y el desarrollo de competencias digitales. Entonces, no solamente estaban los contenidos disciplinares, pues era necesario hacer una reevaluación de esos criterios para poder ahondar también en estas otras competencias que se estaban adquiriendo. Durante esta sesión, de acuerdo con la secuencia didáctica planteada en la diplomatura, hoy nos vamos a enfocar específicamente en la etapa 2, que es una etapa colaborativa y tiene como puntaje 175 puntos. Específicamente, ¿qué deberíamos desarrollar durante esta actividad? Entonces, primero, hacer el reconocimiento del resultado de aprendizaje, que es establecer una alineación curricular de un curso académico, desde los elementos centrales del programa y teniendo en cuenta pues esos lineamientos que ya nos han compartido, tanto por la VIASI como por la BINE. La actividad específicamente consiste en diseñar una propuesta de microcurrículo a partir del análisis de un curso académico, articulando los resultados de aprendizaje, los contenidos, la metodología y la evaluación conforme a los lineamientos institucionales. Dentro de los dos primeros pasos, tener en cuenta que hay un material bibliográfico, está dentro del entorno de aprendizaje y evaluación. Una sección específicamente donde está ese contenido bibliográfico, y en la misma guía pues también está explícito el mismo material para que ustedes lo puedan consultar. El segundo paso es seleccionar un rol dentro del grupo colaborativo. Hay un anexo específicamente que tiene unos roles. En algunos grupos colaborativos sabemos que pues hay varias versiones de estos roles. Todos apuntan a las mismas funciones, pero a veces el rol puede cambiar. Lo que necesitamos es que se ejerza un rol, ojalá siguiendo este anexo 1, ojalá hagan todo lo posible y determinar cuáles son las funciones, qué es lo que tiene que hacer cada uno de los participantes a través de ese rol colaborativo para desarrollar unas funciones. Esa es la primera parte. La segunda parte corresponde a que seleccionen y caractericen un curso académico
para poderles profundizar en cada uno de estos pasos, voy a tener que compartir eh, el anexo 2, que es el que voy a mostrarles ahorita. El paso 4 corresponde a realizar un análisis inicial del microcurrículo, algunos elementos importantes que es importante que ustedes la extracten y diligencien algunas tablas que nosotros tenemos en ese anexo. El paso 5 es para que formulen los resultados de aprendizaje del curso. Esta nota es muy importante porque dentro del desarrollo de la actividad que está prevista para hasta, eh, hasta este mes de mayo, el 29 de mayo, el grupo colaborativo debe socializar en el foro de discusión esos avances que se llevan en el anexo 2. Anexo 2, el anexo 2 se lo tenemos denominado como diseño de propuesta microcurricular. La intención de compartir esos avances cuando se llegue al paso 5 es poder recibir la realimentación por parte del docente que tengan asignado, para que él pueda hacer una verificación y una primera realimentación de esa actividad. Con esta nota, no estoy diciendo que no puedan buscar el acompañamiento, todo lo contrario, tenemos en, la- en el entorno de acompañamiento sincrónico y asincrónico, tenemos esas fechas de acompañamiento para que ustedes puedan identificar, de acuerdo con el tutor, verifiquen en qué fechas, en qué franjas se puede hacer ese acompañamiento en Teams o puedan hacer uso del correo interno o el mismo foro de discusión. Lo que queremos es que todos los integrantes participen y que puedan dejar esos avances para poder recibir la realimentación respectiva. Eso quiere decir que de pronto no todos van a cumplir el paso 5 en la misma semana, pero ojalá pues lleven un cronograma interno que les permita precisamente avanzar y, y les permita cumplir con la entrega del producto final. El paso 6 corresponde a que se definan unos contenidos asociados. Recordemos que estos están muy relacionados con los resultados de aprendizaje del curso. El paso 7 corresponde a que se seleccione y se justifique la estrategia metodológica. Es importante que haya como una primera abordaje de cuáles son esas estrategias, que hagan una indagación general y que puedan, dentro de esa dinámica de lo que se pide en el anexo 2, puedan determinar pues cuál es la que ustedes seleccionan y por qué precisamente eh, consideran que esa es la más apropiada. Eh, dentro de, dentro de los pasos, pues queremos resaltar que al finalizar esta etapa 2 se debe entregar precisamente el anexo 2, diseño de propuesta microcurricular. Ese es el documento que hay que diligenciar en su totalidad y ojalá sea diligenciado por todos los participantes. Sería ideal dejar este documento en línea para que los compañeros puedan hacer sus aportes en el foro y registrar en el documento eh, esas decisiones conjuntas que se van a tomar para el diligenciamiento del anexo. Terminado el séptimo paso, estos dos pasos últimos pues requieren un poco de tiempo. Entonces se plantea que el grupo colaborativo pueda socializar en el foro de discusión también ese anexo, pero ya diligenciado para recibir una realimentación por parte del docente antes de subirlo.
antes de subirlo en el espacio correspondiente. Entonces, tener en cuenta que hay un espacio específico con una fecha de cierre y lo que se plantea es que ustedes puedan entregar el formato de acuerdo con las indicaciones en los tiempos establecidos. El paso 8 se entregará el diseño de la propuesta curricular atendiendo a las siguientes pautas. Entonces, que sea en formato PDF, aplicar las normas APA versión 7 y al nombre del archivo solicitamos que se agregue el grupo colaborativo. Entonces, básicamente, como todos van a tener el anexo, pues eso es lo que me va a diferenciar la entrega entre uno y otro grupo, el número del grupo colaborativo. Este número de grupo no se va a repetir, entonces será importante que lo tengan en cuenta. Eh, Dentro de las evidencias para el trabajo colaborativo, entonces los integrantes del grupo colaborativo deben participar de manera activa, significativa en este foro de discusión, dejando el registro de los aportes individuales. Entonces, para nosotros es muy importante esos aportes individuales, ya sean preguntas o sea la resolución de alguno de los puntos del anexo, teniendo en cuenta que en algunos casos, si el participante no deja evidencia en el foro, pues si no hay un buen manejo del documento en línea, pues no va a quedar registro de sus aportes. En algunos casos, pues es muy fácil solamente saludar al grupo y elegir un rol dentro del grupo y hacer un solo aporte y a veces ese aporte pues requiere un poquito más de reflexión de acuerdo con las realimentaciones que se den. También es importante pues que tome las decisiones del grupo para que quede consolidada en el trabajo final. Cada participante debe dar cuenta de las funciones de ese rol seleccionado. Entonces, no solamente es seleccionar el rol, sino poder específicamente llevar a cabo unas funciones porque cada uno pues cumple con unas pautas específicas que es importante que las apropien, no solamente porque las replicamos con nuestros estudiantes, sino que es importante que también las podamos reconocer. Para el desarrollo y entrega, pues es tener en cuenta las siguientes orientaciones. Todos deben participar con sus aportes en el desarrollo de las actividades y el participante en el rol de entregas, específicamente el que tiene ese rol de entregas, será la persona que eh, podrá cargar el producto final. Eh, este este tercer punto, parece que no fuera importante y es que antes de hacer la entrega del producto final, por favor revisen que cumpla con los requerimientos que se señalaron o que se están señalando en la guía de aprendizaje. Entonces, con la experiencia que he tenido, he podido verificar que en algunos casos, pues, no sé, cuando ya uno hace el proceso de realimentación y hay algunas observaciones, entonces, pues tenemos que no solamente responder a a esa diferencia o a no estar de acuerdo con esa realimentación que se recibe, y básicamente toca devolver la guía mostrándoles específicamente que esta fue la guía que entregaron y sobre esta guía la que se está trabajando. Y casi siempre la contrarrespuesta es que esa no era la guía o que esa guía no estaba actualizada. Entonces, importante que revisen. Eh, este otro, este otro ítem también parece que no hubiera necesidad de leerlo,
pero sí es importante que se relacionen los participantes que hacen, que incluir dentro del grupo de participantes los que hayan participado de manera constante y que hayan cumplido pues con las actividades. Nosotros sabemos que hay acuerdos internos, de hecho se reúnen ustedes, casi todo, la experiencia me ha dado para reconocer que casi todos a través de la misma herramienta Teams realizan reuniones internas y es bueno dejar esos aportes, no tanto la grabación, una simple imagen de que se reunieron y se hicieron acuerdos. Eso es un aporte importante dentro del foro de discusión. Entonces también es importante porque esto permite pues verificar la apropiación que se tiene de la temática y la responsabilidad con el resto de los compañeros. Antes de compartirles el anexo 2, quisiera saber si hay preguntas. Jimena. Jimena. Ahora sí, ya tengo reactivación del audio. Buenas tardes para todos. Profe Irma, una pregunta. Yo puedo escoger grupo, lo que pasa es que mis cursos todos son Cubunar, ¿ya? Sí. Entonces, recuerde que ellos son autodirigidos y todo eso. Entonces, las actividades son iguales, no cambian, solamente son de aprendizaje y todo se evalúa con cuestionarios. Entonces, lo ideal es que escojamos más bien cursos ABA. ¿Aló? Sí, no te entiendo. Tú dices que tú tienes cursos Cubunar Sí, y la sí. pregunta es, Es que si podemos utilizar en el grupo los cursos QUNAT, porque usted nos está diciendo que escojamos un curso y con escojan base uno. en eso, entonces desarrollamos la actividad de la etapa 2. ¿Sí? ¿Es correcto? Hasta ahí entendí, Sí, ¿cierto? sí, tienen Bueno, que en- seleccionar uno, sea de listo. ABA o sea de Cubunat. Esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta. Si podía seleccionar los de Cuna o tenían que ser solamente en ABA, que en ABA sí Ah, tienen no. diferentes formas de diferentes actividades, ¿ya? Sí, Entonces, sí. esa era mi pregunta. No, en la ficha que les voy a mostrar ahorita, ahí pueden verificar que pueden seleccionar. Bueno, buenas tardes a todos. Como docente de la diplomatura, y la pregunta que hace Jimena es muy interesante. Hoy en nuestra universidad, pues estamos transitando, y como lo dijo el señor rector esta mañana también, estamos transitando hacia el modelo híbrido, ¿verdad? Y entonces, tanto desde los cursos diseñados en ABA 6, los tenemos en nuestro campus, y también los cursos CUNAT, que quiere decir automatizados y autodirigidos, y que muchos de ustedes están en ellos, es muy importante que en los grupos, al hacer la elección del curso, puedan salir de las dos, de las dos formas, digámoslo así, ¿sí? Como de las dos metodologías. Sin embargo, hemos indagado allí como en algunos que ya empezaron, algunos grupos colaborativos que ya empezaron a proponer sus cursos. El curso es muy importante que lo elijan de manera colaborativa, que tenga un sentido y un significado para el grupo. No es decir, ay, yo quiero que escojan mi curso de, voy a dar un ejemplo simplemente, de álgebra lineal. No, de eso no se trata, o sea, porque allí entonces somos 5 personas o 4 personas del grupo colaborativo queriendo que nuestros cursos estén y sean los que trabajemos como guía. O sea, es muy importante la reflexión académica, la reflexión de la pertinencia del por qué ese curso, si de pronto es un curso de alta complejidad, si de pronto es un curso con muchos estudiantes o con una red grande de docentes, o sea, que tengan algunos criterios importantes que ustedes digan, no, es que nunca hemos analizado un curso CUNAT, por eso lo de Jimena me parece tan interesante, porque también se puede decir eso, o sea, digamos que ABA 5, que todavía hay cursos en ABA 5, en ABA 6 y todo, digamos que hay una estructura muy interesante, pero cómo analizar y cómo hacer
toda esa alineación curricular en un curso comunal, ¿sí? Porque allí hay muchos elementos para reflexionar, muchos elementos para proponer, y recordemos que la idea de esta diplomatura es qué otros elementos, qué otras apuestas formativas encontramos, qué es lo que nos sucede cuando hacemos el alineamiento curricular, ¿sí? Y esa es la base en esta segunda etapa del proceso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa alineación curricular de la que Irina, entendamos que nuestras web conferencias siempre tienen dos momentos. Uno, primero, como una explicación conceptual de algunos elementos teóricos que son importantes para, y que fundamentan lo que va a pasar en el desarrollo ya metodológico de esa etapa de la diplomatura, ¿sí? Entonces, ustedes vienen de un test inicial que respondieron a partir de unos documentos de lectura, de unos recursos que consultaron, y desde allí ustedes respondieron unas preguntas, algunas de manera más experiencial, otras de manera más teórica y demás, pero que les sirve como referente para entender por qué es importante el diseño de cursos, ¿sí? Y por qué es importante ese diseño de cursos en ambientes híbridos y también en ambientes virtuales de aprendizaje, ¿sí? Para pasar en este momento a ese ejercicio de alineación curricular, porque si yo no entiendo por qué es importante el diseño, un diseño con sentido, un diseño con significado, un diseño que tiene que ver con las competencias que yo tengo como profesional, ¿sí? Entonces, si yo soy psicólogo, este es un ejemplo, si soy psicólogo y me dedico al área de la educación y no sé qué, entonces listo, los cursos que yo puedo diseñar tienen que ver con eso. Yo no voy a diseñar un curso de ingeniería seguramente, ¿sí? Pero tampoco puedo diseñar el universo de los cursos de programa de psicología. ¿Por qué? Porque yo tengo unos énfasis, tengo unas competencias desarrolladas, ¿sí? Otras que debo mejorar o actualizar o cualificar. Entonces, es muy importante que entendamos por qué cuando yo tomo el rol de director, piensa porque me lo asignan, porque lo pido, porque etcétera, etcétera, porque llevo muchos años haciéndolo o demás, yo, ¿cuál es esa importancia que tiene el diseñar o el gestionar un curso académico, bien sea NAVA o ahora CUNA, ¿sí? Por eso les digo, es muy importante el desafío y es muy importante que no escojan, no, el mío, como ya lo he pasado no sé cuántas veces por PIMED, Víctor, todo ha sido excelentemente evaluado y no sé qué, entonces escojamos eso. No, aquí no se trata de pronto del dicho de la ley del menor esfuerzo, no, sino por el contrario, o sea, ¿qué nos reta? ¿Cuál es ese curso que nos reta y que nos desafía para nosotros poder pensar más allá y decir, listo, aquí la universidad nos propone unos elementos de alineación curricular o de alineamiento constructivo que parten de un documento maestro, ¿sí? Porque el diseño de un curso académico en la UNAD no parte de diligenciar unos formatos de sílabos y guías de actividades. Parte de una reflexión y parte de una discusión en redes académicas que también escuchamos al señor rector esta mañana. ¿Qué pasa con esa red académica curricular de programa? ¿Qué pasa con esa red de curso académico? Y entonces desde allí yo empiezo a mirar en dónde está ubicado ese curso. Entonces la alineación curricular empieza desde que yo necesito identificar el documento maestro de mi programa. Y cuando yo identifico ese documento maestro del programa, hay unos elementos, algunos factores, algunas condiciones que me dicen, por acá debo mirar el perfil de egreso del estudiante, ¿sí? ¿Dónde se encuentra mi curso con relación a esa ruta de formación? ¿Se encuentra acá, aquí, acá, al final, al inicio, en el medio? ¿Sí? ¿Es transversal a cuántos programas? Entonces allí nos encontramos con otra variable y es cuáles cursos son transversales a todos los programas, ¿sí? Entonces, es importante revisar esos elementos, pero también es muy importante revisar cuando yo estoy en ese documento maestro, cuáles son esos núcleos problemáticos. Porque recuerde que nuestro currículo está basado en problemas. Yo debo conocer muy bien el modelo pedagógico analista y conocer muy bien el documento maestro del programa en algunos aspectos fundamentales como es ese elemento, esa característica o categoría académica. Y desde allí mirar núcleos problemáticos, el núcleo integrador de programa o los núcleos integradores del programa. Y desde allí entonces ya empiezo a mirar, listo, porque esto tiene una razón de ser.
nosotros, como lo dijo el señor rector esta mañana, no formamos estudiantes, nosotros formamos ciudadanos para el mundo de la vida. ¿Sí? Ese es un psicólogo allá, en contexto, que sabe qué hacer, un educador que sabe qué hacer en contexto y que le responde a unas necesidades del contexto. Entonces, por eso es muy importante que se define, ¿sí? Que ustedes digan, no, si este es el curso de mayor complejidad, o si este es el curso con o si este es un curso que los estudiantes tienen una alta deserción o repitencia, o no sé qué, cojamos ese curso. No cojamos el que ya tenemos, no, es que ese ya no lo sabemos hasta de memoria el director que lo pone allí. No, esa es la idea y esa es la invitación, porque la alineación curricular es entender muy bien cuál es ese modelo, cuál es esa construcción que debemos hacer del curso académico como la mediación pedagógica más grande que tenemos los docentes en la universidad, porque es una mediación pedagógica. Yo a través del curso académico logro que el estudiante entienda el modelo, entienda la metodología de la UNAD, entienda los principios unadistas, entienda los objetivos, entienda cuál es el perfil de egreso, comprenda cuál es su función en la sociedad, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros validemos eso allí con el curso. Para identificar cuáles son los cursos, pues primero tenemos que reconocer quiénes somos en el grupo colaborativo. Somos 5, de qué escuelas, de qué programas, etcétera, o somos 4. Y desde allí empezar a decir, no, hagamos una discusión, así sea corta, a nivel sincrónico, y encontrémonos y reconozcámonos un poco y digamos, miren, en mi curso pasa esto, en el mío aquello, no sé qué. Sí, y entonces desde allí cojan ese curso. Por eso me parece tan valiosa la intervención de Jimena para poder aclarar que todos los cursos son valiosos, pero que ustedes deben mirar muy bien cuál es aquel que les permite retarse, el que les permite transformar algunos imaginarios, el que les permite deshacer cosas que ya hicieron, ¿sí? Porque acá no estamos buscando la perfección de los cursos, estamos buscando cómo realizar un alineamiento constructivo, cómo articular esos elementos del alineamiento constructivo para que en realidad respondan a ese ciudadano, a esa persona, a ese profesional para la sociedad, que es líder en la sociedad. Esa es la idea de esta diplomatura en general. Entonces, es muy importante que en esta segunda etapa ustedes desde allí, pues como que se piensen, se toquen un poco la sensibilidad docente y demás para que hagan un excelente ejercicio donde todos ganamos. Ganan ustedes, ganamos nosotros, gana la universidad y por supuesto los estudiantes. Eso es lo más importante, porque finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el red. Este ejercicio que van a trabajar en grupos colaborativos trasciende el ejercicio de la opinión, de las competencias de cada uno, de la suma de competencias, de la suma de habilidades, de la suma de tiempos, de experiencia docente y demás, ¿sí? Trasciende, ¿por qué? Porque es que allí vamos a vivir la red interdisciplinaria, digámoslo así, esas redes de que yo tengo este saber porque vengo de este curso, yo tengo estos otros saberes, tengo este curso, este es de quinta matrícula, este es de décima matrícula, este es de primera matrícula, y vamos a escoger uno con una app que es transversal. Pero ¿cómo luego enriquece todo eso que yo estoy haciendo con mis compañeros del grupo colaborativo a mi curso particular? Porque allí todos ganamos. Lo que hagan en la construcción de este ejercicio de diplomatura les va a servir a todos en sus cursos académicos y en sus redes de curso. Esa es la idea de esta segunda fase. Entonces, los invito a retarse para hacer el mejor ejercicio, porque a partir de esta segunda, ustedes hacen la tercera y la cuarta. Entonces, es determinante, es fundamental lo que decidan y lo que suceda en esta segunda. Y aquí estamos nosotros, por supuesto, para acompañarnos. Adelante, Jimena, que está. Buenas tardes. Surge otra pregunta. Lo que pasa es que nosotros esta semana desde el Liderazgo Nacional nos mandaron una información donde deberíamos ajustar, perdón, ciertas cosas de nuestros sílabus porque recomendación de la BIASI teníamos que mirarlo de la parte de las competencias, entonces dependiendo de cómo son nuestros cursos, si son de formación disciplinar
o si son electivos, entonces tendríamos que, si son electivos, entonces dejamos las competencias que tenemos. Si no son electivos, entonces pertenecen al curso de formación disciplinar, entonces las competencias serían en lectura, en todo ese tipo de cosas. Y también que, digamos, no aplicaría, digamos, que si son electivos, al núcleo problemático del programa dentro de la malla curricular. Entonces, en ese orden de ideas, si digamos, escogemos uno de estos grupos por X o Y razón, colocamos lo mismo de la directriz de la VIASI, ¿no aplica? ¿Sí? ¿Me hago entender? No, Jimena, no te haces entender muy bien. O sea, lo que entiendo de lo que dices es que, por supuesto que hay formas de ver y de estructurar y de atender el diseño de los cursos de acuerdo a su énfasis, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tú estabas hablando ahorita de cursos con ABA 6, ABA 5, demás, listo. Pero también hay cursos metodológicos, teóricos, prácticos, y también hay cursos Listo. selectivos y cursos, digamos, académicos, ¿sí? Como, sé que este no es el término, pero los demás cursos, ¿sí? No es de decir no aplique, porque esto no es el diligenciamiento de un registro. Vuelvo y lo digo, es cómo vamos a pensar el ejercicio. Si bien hay unos anexos, ¿sí? Especialmente el anexo 2, que es donde está como todo el alineamiento curricular de lo particular, de lo específico, perdón, de lo particular, ¿sí? De lo general a lo particular, allí es muy importante que se piense qué se puede hacer, cuáles son los nuevos aportes, cuáles son esas nuevas estrategias, qué es lo que podemos decir, porque entonces ¿dónde queda la innovación? Pues si solo es aplicar lo que nos están diciendo, sí, que ya es muy importante y es un esfuerzo muy grande de la universidad, y por eso en los referentes teóricos están los documentos de la universidad. También es decir, ¿cómo más podemos lograr esto? Sí, Sí, eso sí es claro, eso sí es claro, sino que por lo menos si tenemos, por lo menos lo que yo te decía, o sea, hay cosas que digamos no aplican. Obviamente yo no voy a copiar un curso y lo voy a incorporar pues aquí en el anexo 2, sino que la idea es mejorar y obviamente pues eso también le sirve a uno como director y pues al resto de los compañeros también. Y porque la idea es innovar, la idea es que los cursos queden mejor y que vayamos encaminando en la ruta pues de lo que queremos de la reticularidad y todo ese tipo de cosas. Pero entonces en ese caso es que si yo tengo, o sea, si digamos, un ejemplo, mi curso que es con una, no, o sea, no puedo colocarle que pertenece a un núcleo problemático dentro de esa malla curricular, entonces simplemente miro qué estrategias hacer en cuanto a las competencias que tengo del curso, en cuanto a los resultados de aprendizaje de él y todo ese tipo de cosas, ¿sí? sí, de hecho dentro de la guía y dentro del diseño del anexo 2, tú no vas a encontrar la palabra núcleo problemático, núcleo integrador de problema, Ah, ¿sí? Eso no lo perfecto. vas a encontrar, porque es muy importante, eso está en el documento maestro, y como nuestros currículos son basados en problemas, sí es muy Ujú, importante ir a mirar desde allí, no solo lo que nos piden acá, porque uno no se puede quedar con lo que vamos y miramos solamente qué competencias tienen, no, porque las competencias salen de algún lado, ¿sí? ajá, Y cuando miramos de dónde salen a dar respuesta al núcleo problemático, ¿sí? ujú, Y los núcleos integradores de problemas salen también de allí, y salen para un grupo de cursos y demás. Entonces uno va afinando el ejercicio, ¿sí? ujú, Igual puede ser que digas, bueno, yo no voy a ir a mirar el núcleo problemático, pero sí voy a ir a mirar este elemento que es el perfil de egreso ujú, estudiante. Y entonces allí te dan unos elementos. Es muy importante es el ejercicio de la coherencia, la articulación, para que la trazabilidad del curso quede muy bien y haya siempre cómo respaldar y sustentar. No decir, no, yo puse eso en el sílabus porque es que en el documento maestro dice que las competencias son esas tres. ujú. Entonces, pues exacto, no estamos haciendo ningún tipo de reflexión. De hecho, a Sí, veces obvio. cuando analizan las competencias, en los documentos maestros se encuentran que, ay, no, pero es que esto está repetido, o no, esta no pues esta no tiene mucho que ver con mi curso, pero en cambio esta otra sí. Y entonces ahí empiezan a hacer un análisis y a hacer unos ajustes también que le aportan al programa en general. Cuando ya los directores, por eso tienen el rol de director,
en la red curricular de programa le dicen al líder de programa, mire, encontramos esto, aquello, esto se podría mejorar, etcétera, etcétera. Sí, señora, es que es correcto lo que tú dices porque digamos, en las acreditaciones, pues entonces hay unas bases y unas directrices porque, digamos, antes se, se repetían, digamos, los verbos, los adjetivos y todo ese tipo de cosas y cuando solamente es uno y entonces a veces uno encontraba que no, lo que tú decías, no tenía coherencia sus competencias con los resultados de aprendizaje del curso, no tenía como una secuencia lógica del curso, entonces por eso para el 16 hubo una reestructuración, por lo menos en mi escuela hubo una reestructuración grande de todos los sílabos donde empezamos a mirar todo este tipo de cosas para poderlas mejorar y que todo esto estuviera encaminado porque habían cursos que, digamos, aquí se hacía una cosa, aquí en el otro curso se hacía lo mismo, en el otro también, entonces esa no es la idea, ¿no? Pero Correcto. muchas gracias por tu aclaración. Ujú. Eso también, el trabajo del colaborativo que van a realizar con personas de otras escuelas, de otros programas, nos hace revisar eso. Porque uno a veces dice, no, es que si yo llevo tantos años haciendo esto, yo soy la que sé de esto, y resulta que llega otro afuera y dice, venga, pero yo no entiendo eso, o qué quiere decir con aquello, o por qué ese resultado de aprendizaje, si no es digamos, no tiene un verbo de desarrollo cognitivo fuerte, sabiendo que es un curso de octava matrícula, o etcétera, ¿no? ¿O dónde está la taxonomía de Bloom ahí? ¿Sí? Entonces, es eso. Por eso tan importante el ejercicio y lo que yo les digo del reto. Yo sé que vivimos muy ocupados, que tenemos mucho, pero cuando decidimos hacer la diplomatura, por la razón que lo hubiéramos decidido, pues es importante darle como la fuerza y el tiempo para realizarla de manera coherente. Adelante, Marisabel, que tienes la mano alzada. Aló, buenas tardes, sí. Sí, ahí te Ya escuchamos. te Adelante. escuchamos. No, gracias. Buenas tardes. Mira, una consideración especial. Mm, Estoy mirando acá la tabla 2, la matriz de análisis de alineación curricular, y pese a que es un ejercicio que yo he tenido la oportunidad de realizar previamente, sí quisiera escuchar la recomendación de parte de la diplomatura a partir de lo siguiente. Es que ahí, en el margen de las competencias del programa, todo, todo está como apuntado al programa en particular, ¿sí? El problema, o digamos la recomendación que yo solicito es cuando uno tiene cursos que no hacen parte de un programa como tal, pero sí de una unidad. Entonces, por ejemplo, la unidad sociohumanística. Y la unidad sociohumanística pues tiene articulación con diferentes tipos de programa. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a tener en cuenta para el diseño o la estructuración de esas competencias en cursos donde los programas son transversales, donde los cursos son transversales en muchos programas, quise decir? Entonces, digamos que en el caso de que mi grupo de trabajo decidamos abordar un curso de estos, ¿cuál sería como la recomendación que deberíamos tener en cuenta si somos parte de una unidad sociohumanística, en mi caso? Sí, sí, es un curso transversal. Vamos a mirar entonces que Irina iba a mostrar ya el anexo 2 para ir reflexionando sobre ese anexo, qué es lo que va a pasar o qué es lo que hay allí o qué es lo que se propone y entonces qué ajustes tendrían que hacer algunos que, como tú lo estás diciendo, tienen cursos transversales, ¿sí? O de unidades, como lo dices tú, y que son transversales a diferentes programas. Y desde allí, entonces, ¿qué ajuste razonable pueden hacerle, ¿no es cierto?, al anexo para que les quede coherente. Es como cuando la diplomatura la ven, la toman algunos docentes o profesionales externos a la UNAD. Si ustedes ven, la diplomatura está hecha para los docentes de la UNAD, pero hay docentes de afuera que toman la diplomatura. Y entonces, digamos, en los cursos de ellos, que a veces los eligen, no utilizan propósitos de formación, ¿sí? Sino objetivos, ¿sí? Entonces, allí vale que ellos pongan objetivos y no propósitos, ¿sí? O pues hoy todos trabajamos sobre resultados de aprendizaje, pero que el ejercicio de evaluación
no lo hacen a través de rúbrica porque no es una universidad virtual, entonces lo hacen a través de planes de yo no sé qué, listo, entonces se les permite, ¿sí? Porque el grupo colaborativo es que lo importante es que les sirva. Esto no es una camisa de fuerzas y me parece muy interesante tu intervención porque aquí necesitamos es hacer esos ajustes que en realidad favorezcan el desarrollo del alineamiento curricular. No decirle sí o sí usted tiene que poner allí esto. No. Con ese ejercicio reflexivo que usted está haciendo, con ese mismo poderle decir, no, entonces aquí la variación debe ser esto, ¿sí? O debe ser aquello. Yo, en este caso, por ejemplo, tú no puedes ir a mirar, no sería razonable el que tú vayas a mirar entonces cuántos documentos maestros del programa. Si tu curso es de 6 programas, de 5 programas, de 8 programas. O a veces hemos tenido los consejeros que pues, hasta el año pasado tuvieron cátedra unadista y entonces, pues cátedra unadista es transversal a toda la universidad. Pues, ¿cómo hacen ellos eso? Porque no pueden ir allí a describir solo un programa formativo. ¿De acuerdo? Entonces, como ya Irina va a explicar eso, allí pues me imagino que ella misma comentará como qué es lo que se debe hacer. Acá hay una pregunta de los Amparo Pescador, no sé si alguien, sí, aquí está. Mi inquietud es si es necesario se elige un curso de los que ya existentes propuestos por los directores de curso que están en el grupo o si es posible pensar en un curso nuevo que aún no existe en los planes de estudio de la UNAM. Muy interesante la pregunta, Luz Amparo. Bueno, sería un desafío del grupo poder, digamos, diseñar este alineamiento constructivo de un curso que todavía no se ha pensado en la UNAM, ¿no es cierto? Exactamente. Pero que yo considero seguramente que tú, pues que llevas tanto tiempo en la universidad y tienes tanta experiencia, podrías entonces, si lo propones, pues hay que casi que convencer a los compañeros por qué sería importante proponer un curso nuevo, ¿sí? Y no de los que cada uno ya es director. Pero eso lo hacen ustedes allí en grupo. No importa, vuelvo y digo, no importa el curso que sea, es cómo, o sea, cuáles fueron las características que los llevó a seleccionar ese curso y no los otros. ¿Por qué ese curso? Por la alta incidencia, porque va a ser novedoso para la universidad, porque va a ser transversal, porque permitirá no sé qué, porque recreará el modelo de mejor manera, etcétera, etcétera. Pero ustedes mismos, allí en el grupo colaborativo, dirán por qué y digamos que escogerán el que consideren. O sea que sí es posible. ¿Listo, Luz Amparo? Bueno, ahora los dejo nuevamente con Irina. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Sara, por la intervención y a las compañeras también que hicieron preguntas. Eh, con relación a al anexo 2 de propuesta microcurricular, pues inicialmente lo que estábamos diciendo, pues se requiere la selección la selección de un curso. Es importante que el mismo grupo determine pues cuál va a ser la mejor estrategia. La doctora Sara pues ahorita hizo varias acotaciones precisamente sobre cuáles podrían ser algunos referentes para tomar una buena decisión. Y sobre hacer una propuesta de un nuevo curso, pues sería interesante saber si todos los participantes están de acuerdo en esa propuesta y contemplar el tiempo que dura la diplomatura, no solamente esta primera fase, que va hasta el 29 de mayo, sino pues el tiempo que van a necesitar y que pues la ficha lo que les recalco lo que leímos ahorita, pues que esté lo más completa posible. Tratar de pues presentar una buena propuesta que se ajuste al formato porque tratamos de estandarizarlo contemplando pues los lineamientos que tiene la universidad. Importante que se defina dentro de esta ficha de caracterización el nombre del curso. En estas listas desplegables pues van a poder identificar cuál es la modalidad que tiene el curso. Nosotros lo estamos tomando como si es en ABA 6 o si es autodirigido, pero la doctora Sara también comentaba que hay algunos cursos, hay algunos que también están en ABA 5.
Sin embargo, como es una propuesta, pues la idea es de que miremos no solamente lo que ya hay, sino lo que vamos a proponer. Dentro del tipo de curso, entonces, lo que está estipulado de acuerdo con los lineamientos es que los cursos sean teóricos, metodológicos o que sean prácticos. Eso es muy importante porque cada que seleccionamos uno de estos elementos dentro de esta ficha de caracterización, pues nos va dando como la ruta de qué es lo que vamos a encontrar de ahí en adelante para poderlo eh, tener la información lo más completa posible. Importante también definir el campo de formación, si es de acogida, integración una vista. Digo, esta información es sacada de los lineamientos y es lo que hemos tratado de plasmar en cada uno de ellos, pero ya lo planteaba la doctora Sara, que si en algunos casos específicos por algunas circunstancias se requiere modificar la tabla, pues de acuerdo con la orientación que sigan específicamente y el acompañamiento con el docente, pues harán los ajustes que consideren necesarios. El nombre del programa, nosotros lo estamos tomando de que siempre hay un programa al que pertenece el curso académico, pero ya nos hacía caer en cuenta Marisabel que hay algunos cursos que son eh, mu- mm, que son transversales, como está estipulado, y pues de pronto pueden tener mucho más de un nombre de programa. Entonces, saber exactamente cuáles son pues, los nombres o el nombre del programa al que está relacionado. Para nosotros también importante ese nivel de formación. Los cursos que nosotros tenemos básicamente están estipulados y es técnico profesional, tecnológico profesional, especialización en maestrías, pero hay algunas unidades independientes que también ofertan algunos cursos y que de pronto dentro de esa estructura pues no lo estamos contemplando. Entonces también se va a dar esa situación de algunos cursos que no estén en esta línea porque haga parte de alguna unidad diferente. Y el número de créditos, porque recordemos que estamos hablando de un curso académico. Entonces hay algunos cursos que nosotros sabemos que tienen algunas condiciones especiales y llegan hasta 10 créditos académicos. Entonces en esas consideraciones, pues se diligenciará la ficha de acuerdo a la información que se tenga. Para nosotros esto también es muy importante y es la ubicación en la malla curricular, eh, si es de qué periodo, eso también pues influye mucho también en la caracterización que se tenga, porque lo que queremos es como tener claridad el curso dónde está exactamente ubicado. Perdón. eh, para diligenciar la matriz de análisis de alineación curricular. Entonces, dentro de esta tabla es muy importante contemplar dentro de ese mesocurrículo específicamente eh, que se refiere específicamente a la planeación del curso. Entonces, revisar el documento maestro para identificar cuáles son las competencias, los propósitos de formación del programa y cuáles son esos resultados de aprendizaje del programa. Esta información es importante contemplarla porque nos va a dar como una línea importante de qué es lo que hay. Recordemos que dentro de la aclaración que hacía la doctora Sara, pues es importante eh, tomar esa referencia porque vamos a hacer una propuesta. Entonces, pues hay que escoger lo que está estipulado en este momento para poder presentar una nueva propuesta. Escoja el resultado de aprendizaje del programa que se articule de forma directa con el tipo de curso. Y dentro de la justificación, entonces ya les comentaba, ahí les hacían claridad sobre esta matriz,
que se deben ubicar las competencias del programa o de los programas. No tengo claridad en esos cursos eh, interdisciplinares, esos cursos hasta cuántos programas puede llegar a tener. De pronto ya en el acompañamiento y en la revisión podemos verificar esa información para saber si debemos tener un tope específico de número de programas o si se deben contemplar todos. Ubicar el propósito de formación del programa, ubicar también el resultado de aprendizaje del programa, esa información está registrada en el documento maestro del programa y justifique de forma eh, coherente con esas intencionalidades eh, formativas del curso. Entonces, la claridad es que lo que se registre en esta tabla, que ojalá no pase de 7 renglones para que haya una concreción, para que sea muy concreta la información que se va a registrar en este apartado. Voy a empezar a leer, no sé, doctora, si los compañeros que están conectados, si empezamos a leer lo que se está registrando en el chat o lo dejamos ya para lo último. Vamos a continuar y después leemos los mensajes que veo que están registrando en el chat. Con relación a la matriz de articulación entre competencias del programa, entonces hay unas competencias del programa que es importante que se tengan en cuenta. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje del programa para que de esa forma puedan redactar los resultados de aprendizaje del curso? Teniendo en cuenta pues una recomendación que están en los lineamientos, que es contemplar que siempre empiecen por un verbo, que tengan una condición y que tengan un contenido y una condición. Entonces, para contemplar la forma de cómo se redactan. Y dentro de la justificación, entonces, igual debe ser muy clara, muy coherente para que puedan concretar en 7 renglones específicamente cómo van a hacer esa articulación. Con relación a los contenidos asociados, entonces estamos tomando como referencia los resultados de aprendizaje del curso. Estos resultados de aprendizaje de un curso pues ya estuvieron relacionados con información del documento maestro, no solamente con el propósito de formación, sino con los resultados de aprendizaje del programa. Y por cada uno de estos resultados de aprendizaje, pues se requiere definir unos temas o unos subtemas de acuerdo pues a las necesidades de la propuesta que se vaya a presentar. Y de igual forma pues habrá una justificación pedagógica manteniendo la misma estructura anterior de por qué se proponen esos contenidos. Y lo que hemos estandarizado es que no sea una información demasiado extensa en esa justificación, sino que sea muy concreta y ojalá con máximo 7 renglones. Dentro de estos contenidos, pues es importante eh, que se defina en esa justificación por qué se quieren definir esos contenidos, vale valga la redundancia, cuál es la justificación, cuáles son las razones por las cuales se plantean. Recordar que de pronto una de las recomendaciones que se hacían
en la charla era de que al final el estudiante pues quiere ser evaluado. No, lo que no queremos es que sea evaluado por contenidos que nunca conoció o todo lo contrario. Entonces, que tengan esa posibilidad de que los contenidos precisamente les den los conocimientos necesarios para él lograr esos resultados de aprendizaje que queremos en el desarrollo del curso que estamos seleccionando. Y con relación a la matriz de análisis de las estrategias, hay un documento pensando en que es un muy buen documento que se tiene. Está el documento sobre metodologías, estrategias y herramientas didácticas. Allí pues nos dan varias de esas estrategias que todavía son vigentes. Hay algunas más, hay algunas más nuevas, pero simplemente es un referente para que lo contemplen. Y en la parte final del documento también dejamos otras referencias específicas de acuerdo pues a algunas de esas estrategias para que también las contemplen. Entonces, importante que se defina eh, una estrategia de estas eh, que puedan hacer eh, se me olvidó, que puedan hacer un conversatorio, que puedan hacer un debate académico y que puedan definir específicamente cuál sería como esa estrategia que ustedes consideran eh, que pueden elegir de acuerdo al curso. Eh, Describir cuáles son esas fortalezas, por lo menos dos, que describan cuáles son esas fortalezas que puede tener esa estrategia. Si existen esas limitaciones, en algunos casos, pues de acuerdo a, a la caracterización de la diplomatura de pronto a alguna de la información que se contempla, pues puede que existan algunas limitaciones. Entonces, por lo menos describir dos. Y con relación a la pertinencia de la estrategia, pues también eh, describir cuál es esa pertinencia de la estrategia, según esa caracterización del curso que se hizo y también contemplarla en máximo 7 renglones. Entonces, lo que se debe registrar en esta ficha es lo que realicen a través de ese debate académico, que tengan un encuentro sincrónico y que puedan plantear eh, las estrategias metodológicas y elegir una. Y aquí al final del documento pues está las referencias bibliográficas de algunas de esas estrategias con otros enlaces, no exactamente los mismos que están en este documento de la UNED para que verifiquen. Pues eso lo hicimos pensando en que de pronto no todos van a tener acceso a este documento, aunque se supone que es abierto, pero puede que alguno tenga alguna situación y no pueda acceder al documento. Entonces allí dentro de este anexo también tenemos unas referencias para que les pueda servir de apoyo. No sé si hay alguna pregunta. Creo que la doctora Sara pues explicó antes de conocer esta ficha, este anexo 2 explicó pues varios de los elementos que se deben contemplar. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, voy a leer entonces algunas de las preguntas. Creo que la que dejó Luz Amparo
esta fue la que ya se dio respuesta. Pues yo considero que debe trabajarse el tema internamente sobre si se elige un curso de los ya existentes propuestos por los directores de curso que estén en ese grupo o si es posible pensar en un curso nuevo. Entonces, yo considero que, pues si el grupo lo decide, pues están ustedes en todo el derecho de decidirlo. Sin embargo, contemplar el tiempo que dura la diplomatura y el tiempo que van a durar en desarrollar esta fase, esta etapa específicamente, y si consideran que van a tener el tiempo suficiente de acuerdo pues con la realimentación y la información que también tengan. Eh, hay un programa unidad que administra el curso. Un programa unidad que administra el curso. No sé si esto es una pregunta, Luz Amparo. Dice, esa información puede ir allí, ¿cierto? No. Bueno, No, Irina, es que Luz no Amparo le estoy le entendiendo, está qué pena. respondiendo, no, eso tiene el contexto arriba, lo que estaba preguntando Marisabel, que Ah, listo, está muy al listo. lugar. Entonces, allí es muy importante, Marisabel, lo siguiente. Es que pues hay que identificar el curso. Bueno, entonces el curso tiene un nombre, hay una modalidad para ese curso, la naturaleza de ese curso, el campo de formación, los programas. Allí no vas a poner todos los programas académicos al que pertenece. Pon a qué unidad pertenece, es como cátedra unidad, a qué unidad pertenece a la VISAE, ¿sí? Ella no pertenece, no podemos allí poner todos los programas de grado y posgrado de la universidad. Entonces, pertenece a tal unidad. ¿Cuál es ese nivel de formación? Los sílabos son iguales, digamos, como en la estructura básica. Entonces, si hay algunos elementos donde se distancien, donde haya algún elemento que haya que revisar, lo revisamos directamente con el docente del grupo colaborativo, si ustedes tienen alguna pregunta, porque para eso está también pues la conversación con nosotros a través de Teams, ¿sí? En esos horarios y pues a veces en otros que nosotros podemos, pues generalmente estamos allí conectados. Pero sí muy importante, Luz Amparo, dale que no tiene la opción de micrófono. Si quieres, alza la mano. No sé si Irina ya está viendo a Luz Amparo para dar. Pero entonces, Marisabel, sí, en términos de eso es que en general sí hay cómo hacer el ejercicio porque sí o sí los sílabos nuestros están compuestos también, por ejemplo, dice competencias. Yo en cualquier curso de la UNAD estoy favoreciendo, desarrollando o apuntándole algunas competencias en unos programas de manera más particular, en las unidades o, por ejemplo, sí, como les decía yo, en las vicerrectorías de forma más transversal, pero siempre estamos apoyando ese proceso formativo para los estudiantes. Entonces, desde allí podemos hacer una variación, digamos, básicamente en la ficha de caracterización y en otra cuando se piden que, o las competencias puntuales o el programa o lo demás, podemos hacer esa variación y esa variación siempre conversada, uno entre el grupo colaborativo y el docente que los está acompañando en el proceso, que será Jorge, o Tatiana, o Luis Fernando, o Sara. ¿Listo? Allí estamos pues dispuestos para eso. Adelante, Luz Amparo. Gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarlas. Y pues estaba tratando de activar el micrófono para responder a Irina el por qué estaba allí la observación que yo estaba haciendo. Y era justamente eso, lo que estás diciendo tú, Sara, y es que los cursos tienen su razón de ser por sí mismos. Y los programas, pues algunos programas acogen, vinculan algunos cursos a sus planes de estudio porque los consideran pertinentes o porque atendemos a la resolución aquella 013, si no estoy mal, de los campos de formación. Entonces, quizá el ruido está, a mi juicio, en el formato cuando colocamos programa académico al cual pertenece ese curso. Y nuestros cursos no todos pertenecen a un programa académico. Entonces, era la observación o la contribución que quería hacer allí en el chat, de que quizás si se amplía allí, se coloca programa o unidad a la que pertenece el curso, pues es más fácil pues entendernos y comunicarnos. Era eso. Muchas gracias y un gusto saludarlos. Lo mismo, Luz Amparo. Gracias por tu aclaración. Está muy al lugar.
Sí, voy a lograr la aclaración. Gracias. No veo que haya más preguntas, no veo manos levantadas. Yo quiero Entonces, hacer nos- una última invitación, Irina, y es hacer trabajo colaborativo, que es tan importante, que sigue siendo nuestro modelo pedagógico novista del aprendizaje colaborativo como un punto muy importante en el ejercicio de lo académico. Entonces, que en realidad cuando escojamos un rol, cumplamos esas funciones del rol todo el tiempo, no que es que, ay, no, pues yo espero a ver si alguien pone allí o si se motiva o lo que sea, no, yo creo que hay que cumplir con la función desde ese rol que escogí, de acuerdo a unas características que tengo, a unas habilidades, sí, no porque a veces se dice, "Ah, es el rol más fácil", no, entonces el rol más fácil, el más difícil es el del líder o el de, sí, no, yo creo que todos los roles son muy importantes y por eso se llama colaborativo, porque hay un ejercicio de corresponsabilidad, hay un ejercicio de interés común para llegar a un propósito conjunto, entonces es importante que nos automotivemos y que motivemos a nuestros compañeros para que en realidad podamos hacer un trabajo colaborativo, que no es la suma de individualidades. ¿No es cierto? Ustedes todos conocen los principios del aprendizaje colaborativo, entonces es importante que los pongamos allí en práctica. Como se los decía desde la web pasada, no se van a aceptar trabajos individuales en esta diplomatura porque queremos activar todos esos elementos que pues desde el modelo pedagógico se describen y se proponen. Entonces, ¿cómo vamos allí a poner todas nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestros conocimientos y nuestros desarrollos en ese perfil del rol de director de curso al servicio de un curso académico que puede ser lejano a nuestra escuela, a nuestro programa, a nuestro entendimiento, a nuestro saber, pero que desde lo metodológico y desde esa alineación curricular, todos tendremos algo que decir y aportar. Entonces, esa era como mi invitación y que sepan pues que aquí estamos los docentes, siempre prestos para acompañarlos, para aprender conjuntamente y pues para avanzar en este proceso que nos propone esta etapa 2 de la diplomatura. A todos, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, doctora Sara, muy al lugar de verdad por ese recorderis. Realmente es muy importante el trabajo que se puede desarrollar de forma colaborativa y pues ya lo expresó que definitivamente lo que necesitamos es fortalecer y tener los elementos para poderlos transmitir de igual forma a nuestros estudiantes. Entonces, por el día de hoy damos por finalizada la sesión, no sin antes agradecer la participación en esta sesión y les recomendamos estar pendiente de la grabación de la sesión y de la programación de la siguiente web, que ya será en el mes de junio. Feliz resto de día para todos.